La oración. Como lo habíamos prometido, llegamos pues a la lección número 20, titulada La oración. Bueno, si quieres entrar en contacto conmigo, acá tienes mi nombre, mi número, mi correo, mi celular. Me gustaría mucho que me enviaras alguna pregunta, bueno, hicieses alguna consulta, eso sería muy bueno. Muy bien, vamos a comenzar el estudio de la oración orando. Vamos a bajar aquí un poco el volumen. Santo Padre, Dios eterno, presento, Señor, ante ti esta lección de la oración. En estos últimos días, en estos eventos que están aconteciendo, especialmente por esta pandemia del coronavirus y las terribles consecuencias que está teniendo a nivel mundial. Y Señor, sabemos que lo peor está por venir. Señor, en esta ocasión, más que en ninguna otra, de este momento de los últimos días del planeta, sí que necesitamos orar. Por eso, Señor, te pido que coloques poder en el significado, en la importancia de orar con fe y de entender qué es la oración y de observar, Señor, y obedecer y creer todas las instrucciones acerca de la oración que tú nos tienes, Señor, en tu santo libro, en tu santa Biblia. Es fundamental, Señor, que tengamos línea directa con el cielo, de tal manera, Señor, que si hay manchas en nuestra alma, en nuestras manos, suplicamos, perdónanos nuestros pecados y lávanos esas manchas con la sangre preciosa de Jesús, una vez más. Y si hay presentes, Señor, espíritus malos, aquí o allá donde me ven, porque Jesús nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios. A los hijos de Dios, en el nombre de Jesús les digo, a estos ángeles caídos, que Jehová les reprenda, en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder, y que salgan de este lugar en este momento y de los lugares donde me ven, en el nombre de Jesús. Multiplica, Señor, las visualizaciones de estos videos, especialmente ahora que millones y millones están confinados en sus hogares. Señor, es una gran oportunidad para que ellos, Señor, de entre ellos, aquellos que se arrepientan, aquellos que te busquen y que busquen respuestas, Señor, a través de este sistema tan prodigioso de la Internet, encuentren a Jesús, encuentren la salvación y encuentren la vida eterna y nos encontremos allá en la patria celestial con ellos. Señor, sabes de nuestras dudas, inquietudes, perplejidades, todo lo depositamos a tus pies. Conoces los problemas de aquellos que están viendo. Todo, Señor, lo entregamos en tus brazos poderosos. Necesitamos una atmósfera celestial. Por eso, Señor, que tus santos ángeles de luz estén aquí presentes y donde están viendo.
y llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, a hacer esta presentación. Necesito tu ayuda para finalizar esta oración. Y necesito, Señor, de tu ayuda para que lo que tú tienes en mente, que sea expuesto a través de esta filmación, por medio de este siervo, tú lo realices para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, nos transforme en las personas que Él quiere que seamos para su honra, para su gloria. Vamos pues a la primera pregunta. Lección número 20, la oración. ¿A quién debemos elevar nuestras oraciones? ¿Y en nombre de quién debemos orar? En Juan 14, 13 y 14, Jesús nos dijo, nos instruyó que debemos orar a nuestro Padre Celestial y debemos orar en el nombre de Jesús. Juan 14, 13 y 14. Vamos a buscarlo. Jesús habla: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿a quién le debemos pedir? Al Padre Celestial. ¿En el nombre de quién? Jesús dice, en mi nombre. Por eso siempre debemos decir, en el nombre de Jesús. Escucha lo que dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Mucha atención. El contexto de esta declaración está enmarcado, entre otras tantas cosas, en los tantos lugares que en la Biblia se nos enseña que debemos hacer la voluntad de Dios. De hecho, cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, y Él les dio un modelo de oración para hacer todas las demás oraciones, ¿cómo comenzó la oración que se llama el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En ese contexto, todo lo que pidierais al Padre que esté de acuerdo con la voluntad del Padre y que sea indispensable para nuestra salvación, Jesús se compromete a hacerlo y a dárnoslo. Obviamente que Jesús nunca nos daría algo que pusiese en riesgo o en peligro nuestra salvación. Eso es un hecho. Nunca nos daría algo que pudiese deteriorar nuestra salud moral o nuestra salud mental o nuestra salud física, y mucho menos nuestra salud espiritual. Muy bien, y sigue diciendo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué lo hará? Es muy lindo lo que dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una y otra vez Jesús repitió que Él vino para glorificar al Padre. Todo lo que hizo fue para la honra y la gloria del Padre. Y el 14 enfatiza, repite, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Una vez más, el esclarecimiento, algo que esté en armonía con la voluntad de Dios.
En una ocasión, la Biblia nos enseña que Pablo tenía un problema muy serio. Todo indica que era una enfermedad, es muy posible, pero por las palabras del propio Pablo parece que esa enfermedad se la había, eh, Dios la había permitido, o mejor, le había permitido a Satanás que, que Pablo padeciese de esa enfermedad. Bueno, me estoy enredando. Y él dice que le oró 3 veces al Señor, pidiéndole que le quitara esa enfermedad. Y el Señor no se la quitó. De hecho, le dijo, no me hables más de eso, bástate mi gracia. Especialmente el asunto de las enfermedades es muy importante mencionarlo en este momento. ¿Por qué? Por causa de las iglesias milagreras. A través de sus demonios y el mismo Satanás en persona, hace cantidades produce enfermedades, crea enfermedades. Lee el capítulo 1, capítulo 2 del libro de Job. Y él después retira su ensalmo, retira su poder y se cree de esa manera, las personas creen que fue porque se hace en el nombre de Jesús. La única regla que Satanás tiene es no hay reglas para destruir almas, para engañar gente. La única regla que él conoce es esa. No hay reglas. Pues bien, y él coloca el dolor, él produce la enfermedad, o paraliza un brazo, o paraliza las 2 piernas. Él tiene poder para eso y mucho más. Y la persona va a una de estas iglesias milagreras solamente aproximándose los altoparlantes para explotarle a uno de los tímpanos. Eso ya sería razón suficiente para entender que Dios no se manifiesta de esa manera y no acercarse a ese lugar. Pues bien, ya viene una pregunta donde, en este estudio, donde vamos a mencionar un poco más acerca de esto. Pues bien, y la persona llega allí y el que está allí encargado, el orador o el predicador o el pastor, dice en el nombre de Jesús y ordena que la enfermedad se vaya y usa el nombre de Jesús. Y Satanás, él retira su poder, o los demonios retiran su poder, y la persona cree que fue curada por el poder de Jesús y no se está dando cuenta de que en realidad está siendo engañada, que el demonio que le colocó la enfermedad, el mismo demonio, ante la orden del pastor, en el nombre de Jesús, retiró su ensalmo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, vamos a seleccionarlo aquí. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Bueno, de hecho, desde el versículo 7, escucha lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 12, 7, 8 y 9. Lo estaba buscando y aquí está. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Era una forma que Dios encontró de contener en la naturaleza pecaminosa caída de Pablo algo que está en todo corazón humano, que es el deseo del aplauso,
del reconocimiento, es ese anhelo de ser exaltado, glorificado, ensalzado, alabado y si es posible adorado. Eso está en el corazón humano. Pues bien, para que no llegase a eso, todo indica, creen los comentaristas, que podría ser una enfermedad. Y dice el versículo 8, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí hay algo muy importante para destacar. Cuando la persona tiene una enfermedad, cuando la persona pierde su fortuna o pierde su dinero o no tiene que comer o pasa por una tragedia, pierde un brazo, pierde una pierna, bueno, etcétera. En la enorme mayoría de los casos, esta persona queda en una posición de humillación. Y esa es la gran oportunidad de Dios. Y algunas de esas personas humilladas se vuelven a Dios. Y en uno que otro caso, cuando Dios sabe que es lo mejor para esa persona, Dios cura la enfermedad. Pero el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, bueno, aprendió una lección. Bueno, él no necesitaba aprender la lección, perdón, me expresé mal, él ya lo sabía. El Señor Jesús en una ocasión, él curó 10 leprosos que a la distancia, le pidieron, por favor, que por favor los curara. Desde lejos le gritaron a Jesús. Y bueno, estoy buscando aquí otra palabra, pero me tengo que concentrar en lo que estoy diciendo. Bueno, y entonces le rogaron esos 10 leprosos a Jesús que los curara. Y Jesús, en su misericordia, curó a los 10. Pues resulta que de esos 10 curados de la lepra, imagínate, de esos 10 curados, solamente uno, por lo que Jesús nos dice de sus propios labios, solamente uno le entregó su corazón y lo siguió. Está en Lucas capítulo 17, del versículo 12 en adelante. Lo voy a leer para que nos salga mejor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, era un extranjero. Los otros 9 eran judíos. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. De 10, 9 desagradecidos, ingratos,
¿No le entregaron su corazón a Jesús? ¿Emplearon el don de la salud para deshonrar a aquel que les hizo semejante milagro? En este contexto, vuelvo y repito, acerca de la declaración de Jesús en Juan 14, 13 y 14. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cuando está en armonía con la voluntad de Dios y en caso de enfermedad, Dios sabe que tal vez esa sería la única manera, permitir que la persona esté en una cama enferma o que quede en una silla de ruedas paralítico o en alguna otra condición de enfermedad para poder mantener humillada esa naturaleza pecaminosa caída para poder salvarlo. En Pablo tenemos el propio ejemplo. El Señor le dijo, basta, no me hables más de eso, bástate mi gracia. Muy bien. Ahora pues tenemos la segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué muchos no reciben nada de Dios al orar? Santiago 4:3. Porque muchos piden mal, de hecho muchos piden cosas que son inconvenientes. Bueno, yo voy a dejar que tú saques tus propias conclusiones, pero el apóstol Santiago es muy explícito. Vamos a leer lo que él escribió. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Él dice, pedís mal. Y antes había dicho que no recibís. Ahora al final dice, para gastar en vuestros deleites. ¿De qué manera despilfarraron la salud aquellos 9 leprosos que fueron curados? Simplemente continuando una vida de pecado y deshonraron al Dios que los había curado. Esto es sumamente grave, sumamente delicado. Ahora imagínate que la persona recibiese dinero para gastar en sus deleites. Obviamente que los deleites que Santiago está mencionando aquí, inspirado por el Espíritu Santo, son complacencias egoístas que son pecado. Muy bien, vamos para la pregunta número 3. Pregunta número 3. Cuando vamos a elevar oraciones privadas, ¿qué nos recomienda Jesús? Vamos a ver Mateo 6:6. Solo que después, cuando estaba repasando la lección, encontré algo muy importante en el versículo 7. Y por eso coloqué allí con el lapicero ver también Mateo 6:7. Entonces vamos a verlo, Mateo 6:7. Por en cuanto Jesús recomienda que debemos entrar a un cuarto para estar a solas con Dios, que debemos inclusive cerrar la puerta. Jesús mismo oró varias veces en público, pero Él, nos dice la Escritura, levantándose muy de mañana, Él iba y se retiraba solo. Él no invitaba, para esa ocasión no. Él no invitaba a ninguno de sus discípulos a ir con él, porque esto es lo que llamamos el devocional privado, el devocional particular, que nosotros debemos tener ese devocional particular. Nosotros, bueno, aquí yo encontré en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana Jesús
Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El mismo Jesús nos está dando el ejemplo. Él tenía asuntos que ningún otro oído podría escuchar sino el oído divino de su Padre. Y nos está diciendo, vamos a buscar nuevamente el texto, en Mateo capítulo 6, versículo 6. Vamos a leerlo. Mateo 6, 6. Que debemos estar a solas con Dios para tener nuestro devocional personal. Imagínate, un hogar donde está el esposo, la esposa, el abuelo, la abuela y 4 hijos, y tal vez hay más un pariente viviendo allí. Son varias personas y eso lo debemos hacer. Debemos reunirnos y tomar unos minutos, 5 o 7 minutos antes del desayuno, para hacer una oración, leer una porción de la Biblia, cantar un himno. Pero el devocional personal particular, como lo practicaba el mismo Jesús, es algo sagrado e íntimo entre tu persona y Dios. De ese nadie debe participar. No lo confundas con el culto familiar. Muy bien. Y respecto a eso, es que Jesús se refiere cuando en Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El Padre quiere que le digas cosas secretas que ningún otro oído, algo secreto es algo que ningún otro oído debe escuchar, que se las digas a Él a solas. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a pensar en algunas cosas que son muy íntimas, como la confesión de pecados. Ningún oído humano debe escuchar esa confesión. Aunque no fuese así, solamente el oído del Padre debe escuchar esa oración secreta. Ahora, ¿qué acontece si tú vives en condiciones en que las paredes o las divisiones de los cuartitos son de un material que permite que la voz se escuche en toda la casa, porque es muy pequeña? Dios lee en el corazón humano como en un libro abierto, y tú le puedes hacer una oración mental. Tenemos el caso de Nehemías, cuando iba a presentar su petición al rey Artajerjes. Él oró en su mente e hizo una oración cortita. Y tenemos otros varios ejemplos en la Biblia. Entonces, si no puedes ir a un solar donde nadie te escuche y no puedes estar en un lugar de la casa donde nadie te escuche, la oración debe ser absolutamente mental. Muy bien, y decíamos que íbamos a leer también el versículo 7 porque dice algo muy importante. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué son vanas repeticiones? En la época de Jesús y que practicaban los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles mencionados aquí? Los gentiles mencionados aquí son los paganos, que tenían religiones paganas. ¿Qué información nos está dando Jesús aquí? Que ellos repetían y repetían y repetían lo mismo una y otra vez. Jesús está llamando ese ejercicio que hoy en día en la Iglesia Católica y desde el siglo IV, cuando comenzó a formarse la Iglesia Católica, se llama rezar. Jesús lo está llamando vanas repeticiones. Pues bien, no debemos hacer eso. Orar es hablar con Dios.
Orar es abrirle tu corazón a Dios como a un amigo. Háblale como si Él estuviese allí, frente a frente contigo. De hecho, cuando tú te postras para orar, bueno, si tienes algún impedimento físico, una enfermedad que no te permite arrodillarte, no te preocupes, Dios lo entiende, pero lo ideal es arrodillarse para orar. No habiendo nada que nos lo impida, debemos arrodillarnos. Cuando tú haces eso, entras a la sala de audiencias del Todopoderoso. Imagínate una cosa de esas. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí y ya continuamos con la parte 3. Ya continuamos, ya regresamos.